Universidad Señor Recipán. Pertenezco a la Escuela Profesional de Ciencias de la Salud. Vamos a hablar de un tema muy importante, respiración celular. ¿Qué es o a qué llamamos respiración celular? Respiración celular llamamos también a la respiración interna, que es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por la oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas, procesos que proporcionan energía aprovechable por la célula, principalmente aquellas que tienen de forma ATP. Sus características de la respiración celular, tenemos que se caracteriza principalmente porque se produce en las mitocondrias, también es un componente del metabolismo, al igual que es un proceso catabólico y también es un proceso anabólico, también realiza reacciones exotérmicas. Tipos de respiración, tenemos dos tipos de respiración. Uno que es la respiración anaeróbica y la segunda viene a ser la respiración aeróbica. ¿Qué viene a ser la respiración anaeróbica? Es un proceso metabólico de óxido de reducción de azúcares. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso se oxida glucosa. ¿Para qué? Para obtener energía sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotas, como tenemos las bacterias. Mientras que la respiración aeróbica es un tipo de respiración de un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se va a desdoblar en dióxido de carbono y en agua. Este se produce en grandes cantidades de ATP y esto pues ocurre en presencia con oxígeno. Etapas de la respiración celular. Tenemos la glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. La glucólisis es el principal paso de degradación de la glucosa para extraerse en energía y para el metabolismo celular se divide en tres etapas. Etapa número 1 viene a ser la etapa preparativa. Aquí la glucosa se prepara invirtiéndose en ATP para luego pueda desdoblarse y así pueda pasar a la siguiente etapa, que viene a ser la etapa de desdoblamiento. Aquí es un desdoblamiento de la glucosa y se tiene como resultado 4 ATP. La tercera etapa es de oxidación. Aquí se va a obtener 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Es el resultado final de la glucólisis. Ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Tenemos al citrato, llamado también ácido cítrico. ¿Qué sucede con el ácido cítrico? Se va a convertir en isocitrato. Ustedes van a preguntarse por qué. Pues ha pasado por un proceso de isomerización, mejor dicho, ha pasado por un ordenamiento interno. Luego el isocitrato va a liberar hidrogenosis NAD y NADH. Y también el isocitrato pierde un CO2. Luego toma el nombre de ácido alfa-cetoglutárico o alfa-cetoglutárico. Esto pasa por otra reacción y pierde hidrogenosis NAD más NADH. Y pierde también CO2 y se forma el succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A fosforila al GDP convirtiéndolo en GTP. Este proceso hace posible que se fosforila al ADP convirtiéndolo en ATP, llegando a convertirse en ácido succínico. El succinato va a perder hidrogenosis convirtiéndose en fumarato. El fumarato, o también llamado ácido fumárico, por la pérdida de hidrógenos, pasando así a convertirse en ácido maleato. El maleato, por perder hidrogenosis, se convertirá en oxalacetato. Y el oxalacetato es el que se va a unir con el acetilcoenzima A, para que de esta manera se vuelva a repetir el ciclo de Krebs, obteniendo como resultado final 3 NAD, 3 FADH y un ATP.
Hablaremos de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones, esta es la membrana interna mitocondrial y la constituye 5 complejos multienzimáticos. Tenemos 1, 2, 3 y una cuarta y por último una quinta o ATP sintasa y 2 transportadores de electrones móviles, la coenzima Q y la otra que viene a ser la ubiquinona y la citocroma C. Su principal función es el de transporte coordinado de protones y electrones para producir energía en forma de ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. El transporte de electrones genera energía que se utiliza para transportar protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana situado en las membranas mitocondriales, tanto externas como internas. Este proceso genera un electroquímico de protones que se utiliza con el complejo ATP sintasa para generar ATP a medida que los protones fluyen de nuevo desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. El ATP generado es exportado al citoplasma a través del transportador de nucleótidos de adenina, ANT. Gracias.